Dios los bendiga. Mateo 25, por favor. El título de la enseñanza de hoy es No enterrar nuestros talentos. Muy bien. Nosotros en la enseñanza anterior habíamos estudiado de Mateo 25 la parábola que se llamaba la parábola de las 10 vírgenes. Esta parábola que estudiamos está seguida por otra que trata un tema similar. Nosotros necesitamos estar velando, atentos, sirviendo al Señor mientras Él vuelve a buscarnos. Este tema es un tema de radical importancia para todos nosotros, que somos hijos de Dios y que queremos servir al Señor Jesucristo. La parábola que sigue es la que así se llama, la parábola de los talentos. Vamos a empezar leyendo en el versículo 13 de Mateo 25. Dice, velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hasta aquí habíamos estudiado. Muy bien, hasta aquí llega el relato de la parábola de las 10 vírgenes. De inmediato, en el 14 vamos a ver que continúa con la parábola en el que el Señor enseña sobre los talentos. Vamos a ver que nada tiene que ver con ir despacio. Talento. No. Justamente la parábola nos insta a velar, a estar rápido, no estar lento. 14 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose, mire qué casualidad, ¿no? Recuerden de nuevo, ayer habíamos visto nosotros que ellos estaban frente al Señor, que 2 días después iba a ser ascendido, es decir, iba a morir, bueno, y luego el Señor 2 días después iba a ser sacrificado, 10 días después de su resurrección iba a ser ascendido. Recuerden, Él hablando estas cosas, nuestro entendimiento acerca de esto es un poco mejor que el que tenían ellos. Está hablando de un Señor que se iba y que después regresaba a pedirles cuenta. ¿Se dan cuenta? Estaba hablando de Él y de ellos, o sea, de nosotros. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. Cada uno conforme a su capacidad, no a la capacidad del Señor, sino a la capacidad de los siervos. Es decir, que este buen Señor les dio lo que ellos podían manejar. ¿Está bien? No, vamos ubicándonos en tiempo, en espacio nosotros. El Señor les dio a ellos y coincidentemente, diosidentemente nos dio a nosotros también talentos mientras Él no está. A ver cómo los administramos cuando Él regresa. Y luego se fue lejos. ¿Vieron cuando dice ahí por qué el reino de los cielos en el 14? Bueno, esa palabra por qué vincula las parábolas entre ellas. Hace un énfasis en velad pues, que es lo que nos había concitado el día de ayer, ya que nadie sabe el día ni la hora de la venida del Señor. Entonces Jesús les dice acerca de los diferentes talentos que son dados a los siervos, teniendo como criterio la capacidad de los siervos. Para entender mejor lo que pasaría por la mente de un oriental, en época de Jesús, cuando Él dijo talento, es importante que nosotros entendamos que un talento equivalía a 6.000 denarios. Los maté porque no sabíamos lo que era un talento, ahora no sabemos lo que es un denario. Un denario era lo que se pagaba a un jornalero por un día de trabajo. ¿Está bien? Quiere decir que un talento, al ser 6.000 denarios, quiere decir que son 6.000 días de trabajo. ¿Ya hicieron alguna multiplicación? Algunos son muy buenos en matemáticas, acá yo los reconozco, pero yo se las voy a hacer fácil. Son 16 años y medio de labor bajo el sol, de sol a sol. Eso es lo que les dio el Señor a cada uno. Un talento, un equivalente a 16 años y medio de labor bajo el sol. ¿Lo ven?
Entonces, esto nos hace apreciar que al que le dio uno tampoco le dio poco. Imagínate, probablemente esta gente ganaría, lo que pasa que a lo largo de su vida también gastaría parte del denario que le dan por día, pero no sé, trabajaría por 2 talentos en toda su vida, es decir, 32, 33 años de trabajo. ¿Lo ven? Un montón les dio, un montón. Así que era una cifra inmensa, aún el de un talento. Bien, en esta parábola, el hombre, ya fuera un señor o un terrateniente, representaba a Dios o al Señor Jesucristo. Y los siervos representaban a Israel. Vamos a ver, en realidad nosotros somos conscientes de que Dios, el creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay en ella, no del mundo, el mundo es lo que está arriba de la tierra, el mundo no es de Dios, pero lo que está abajo del mundo, la tierra, es de Él. Eso es de Él, ¿ok? Por eso es nuestro. Porque así como se lo prometió a Abraham, nos lo prometió a nosotros. Esta es nuestra herencia, la tierra. Claro, está ocupada por un inquilino invasor. Este maldito inquilino invasor puede hacer un montón de cosas, puede pintar la sala de verde, puede pintar la cocina de amarillo, pero no puede poner un inodoro en la sala. Hay cosas que no puede hacer, pero un montón de cosas este inquilino maldito sí puede hacer, obviamente. Por eso es el mundo, pero la tierra y toda su plenitud es de Dios. Entonces, todo lo que hay en la tierra debería ser, todos nosotros, en realidad nosotros que conocemos a nuestro Dios y lo amamos, y la gente que no, en realidad debiera disfrutar la tierra que Él mismo preparó para que todos nosotros vivamos, los que lo amamos y los que no lo aman. Cuando uno se pone a pensar seriamente, hay una obligación moral de parte de las personas para con Dios. Ellos están sustentados por la gravedad que nos sostiene a la tierra. Nosotros reconocemos quién fue el inventor de la tierra y quién fue el inventor de la gravedad. Ellos no, pero aún así ellos tampoco salen flotando en el aire. Están recibiendo los beneficios que Dios preparó para los suyos. ¿Lo ven? Así que todo el mundo tiene algo que le debe a nuestro querido Dios. Talento entonces es como una moneda imaginaria que representa un valor contante y sonante, tangible, que es el denario. Así que es una buena coincidencia que en nuestro idioma talento signifique lo que realmente significa. Por ejemplo, cuando nosotros lo vemos a Roberto aquí, cuando la vimos a Elisa bailar acá, cuando lo vemos a Machuca con su bajo, o cada uno de nosotros que ejerce su talento en beneficio de los demás. ¿No es cierto? Es bárbaro, es muy bueno y nos viene al pelo, nos viene muy bien que sea así, que talento para nosotros no signifique 6.000 denarios, sino que signifique esa habilidad que la persona tiene para compartir con los demás. Bueno, nosotros vamos a ver que esta parábola que vamos a estudiar apunta a mostrar que algunas personas usan sus talentos dados por Dios para el servicio a Él, pero otras eligen no hacerlo, enterrándolos. Así que esta parábola también es un llamado de atención para nosotros. Similarmente, como en la parábola, cada uno de nosotros recibió talentos de acuerdo a nuestra capacidad. No solo ellos en la parábola. Para ellos la representación, recuerden que era científica, pero en la ficticia, ¿qué tiene que ver ficticia con científica? Ficticia era la representación, pero la instrucción era concreta, era real y es para que nosotros hagamos. Recuerden eso, por favor. Entonces, nosotros también recibimos talentos. En la clase que nosotros tenemos, el ex secreto, Cristo en vosotros la esperanza de gloria, ahí enseñamos inequívocamente, claramente, que en realidad cada uno de nosotros tiene algo para dar al resto. A veces nosotros pensamos que hay talentos ejercidos dentro de la familia de Dios que son más glamorosos
que otros. Pero eso no es así. Te pueden parecer a vos más glamorosos, pero son todos necesarios, ¿verdad? Nosotros vemos en Romanos, en Corintios, la importancia del cuerpo de Cristo, que cada uno haga lo que tiene que hacer. Cada uno de nosotros tiene una escoba con su nombre, hay algo que barrer dentro de la familia de Dios. Todos nosotros, no solamente los que están de los reflectores para este lado, hay un ejército de nosotros para que esto sea posible, para que esto funcione, para que esta palabra de Dios sea compartida en todos lados. ¿No es cierto? Entonces, cada uno de nosotros es importante. Ustedes debieran preguntarle al Padre, si todavía no lo saben, ¿qué parte tienen en este cuerpo de Cristo? ¿Qué es lo que yo tengo para dar? Y mientras lo vas descubriendo, te vas a ir dando cuenta que como quien no quiere la cosa, pero queriendo la cosa, vas descubriendo cuál es tu puesto, cuál es la célula que vos sos dentro del cuerpo de Cristo. Bárbaro, ¿no? Maravilloso. Todos tenemos algo para dar. Dios quiere que todos brillemos. Dios quiere que estos talentos se pulan mediante la fe, mediante orarle a Dios, trabajar con Dios y con nuestro Señor Jesucristo en bien de todos nuestros hermanos en primer lugar, pero el mundo también en general. Todos nosotros tenemos algo para dar. Por favor, nadie piense que acá está de más. No estar es estar de menos acá. Todos necesitamos que cada uno de nosotros haga lo que sea que tiene que hacer. Yo tengo algunas habilidades, ustedes tienen otras habilidades, ustedes necesitan las mías, yo las necesito de cada uno. Es importante que nosotros nos despertemos los unos a los otros para poder ofrecer al mundo lo que Dios tiene, porque la multiforme sabiduría de Dios se da a conocer por su iglesia, por todos nosotros, no por uno, no por un grupo, no por 10, por 17, ni por 1.000.000, sino por todos nosotros. Por eso es importante que todos nosotros nos despertemos a la realidad que algo tenemos para dar. Mateo 25, versículo 15 dice, a uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno, lo repite, fíjense, cada uno de acuerdo a su capacidad. Y luego se fue lejos, es decir, les dio talentos de tal manera que el siervo no se frustre. Así que los talentos que te dieron a vos, o el talento, que sea uno solo, 1, 2, 3, 7 talentos, los que te hayan dado a vos, te fueron dados considerando tu capacidad para que no te frustres. No es que Dios te va a llamar a hacer algo que te va a dar vergüenza. Nada que ver. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Ay, qué salame este tipo. Qué cosa seria, ¿verdad? Bueno, le vamos a dar con un caño ahora, en la parábola. Porque justamente la enseñanza se llama no enterrar nuestros talentos. Los otros 2 hicieron lo que el Señor esperaba que ellos hicieran con lo que les había dado. Por favor, no pierdan de vista que esta parábola nos está hablando a nosotros y a lo que Dios nos dio a cada uno de nosotros, que Él energiza. Lo único que tenés que hacer es, ahí hoy 4, las hermosas damas que están ahí adelante, le dijeron, bueno, lenguas con interpretación o palabra de profecía, se pararon y lo hicieron. Tienen la capacidad de hacerlo, porque recibieron el Espíritu Santo. Puede ser que uno esté un poquito nervioso porque hay mucha gente, porque, bueno, qué sé yo, porque capaz que salgo por internet, entonces si me llego a equivocar, ¿qué pasará? Eso es así, pero uno se tiene que hacer canchero, se tiene que hacer ducho, dúctil, tiene que ser para aprender cada día más cómo mejor servir. Y mientras tanto, bueno, uno se equivoca. ¿Cuál es el drama? La peor equivocación es jamás hacer nada con lo que sea que Dios energiza en vos. ¿No les parece? Es lindo eso porque encima nosotros mismos, ¿se acuerdan de la clase El ambiente natural del Hijo de Dios? Bueno, este es nuestro ambiente natural. Ojo, del portón para allá no es nuestro ambiente natural. Les recuerdo, están los cocodrilos del otro lado.
Entonces, si hay un lugar bueno para equivocarse en nuestra intención de servir a los demás, es este. Porque todos somos colegas, todos nos costó hacer algo, servir. A todos nos dio vergüenza al principio, después nos volvemos más prácticos y qué sé yo, y cada cual va ubicándose en su lugar y toda la iglesia funciona de manera preciosa, hermosa, brillante, y todos somos grosos. Acá todos somos maravillosos, todos somos buenos en algo y todos podemos dar algo a los demás. Por favor, nunca pierdan eso de vista. Ahora nos vamos a enfocar en este pobre Salame que enterró los talentos. Realmente lo que este hizo fue no trajo, no le dio rédito, no le dio fruto al amo. En el versículo 19 del mismo Mateo 25, por supuesto, dice que después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos. Qué coincidencia, porque en algún momento va a volver nuestro Señor, ¿no es cierto? Y arregló cuentas con ellos. Y llegando, el que había recibido 5 talentos trajo otros 5, o sea, le dio 10. Diciendo, Señor, 5 me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 me entregaste, 2 te doy. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando, también el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no se... Entonces no lo conocía. No puede estar hablando de nuestro Señor. No puede estar hablando de nuestro Señor. Dice, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Qué vergüenza, ¿no? Igual forma parte de la parábola que estaba dándoles el Señor Jesucristo. Entonces esto es lo que dice, ¿está bien? Recuerden que muchas veces las parábolas y otras expresiones de nuestro querido Señor son así más bien fuertes, como para llamar la atención, como para que no te olvides. No son fieles o literales, ¿está bien? Exageran para que veamos el punto al cual Dios quiere arribar. La parábola es esta ilustración ficticia que en realidad quiere ilustrar una cosa. En un cuentito medio larguito puede ser, ilustra una cosa. Una cosa. Nosotros tenemos que buscar en la parábola que ilustra, que ya lo sabemos en realidad. Por lo cual tuve miedo, dice el 25, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabía que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero, aunque sea a los banqueros. Y al venir yo, hubiese recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Ven, he aquí parte de la exageración. Si no tenés algo, no te lo pueden quitar, ¿no es cierto? Está exagerando, está diciendo, mirá qué problemón es no haber hecho nada con lo que yo te di. Salame. Bien, 30. Y al siervo inútil echadle, háganlo bolsa ahí en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, este relato tiene la intención de llamar nuestra atención de una manera contundente. De ninguna manera signifique que Dios ciegue donde no sembró, ni que recoja donde no esparció, ni que a quien sea negligente con los bienes recibidos, Dios lo llame inútil. Gracias a Dios. Porque yo puedo haber sido o puedo seguir siendo un salame, según esto, ¿verdad? Esta exageración en el relato es para hacer un impacto en nuestra mente, para hacernos percatar de que el Padre espera de nosotros que hagamos algo con lo que nos ha dado. Esa instrucción, damas y caballeros, no es ficticia. Necesitamos poner voluntad de nuestra parte y entusiasmo en hacer lo que Dios tiene disponible para nosotros de acuerdo a nuestra capacidad individual. Nunca nos pide que hagamos algo que entonces
no podamos hacer y nos frustremos. Dios nunca haría eso, jamás haría eso. El siervo que escondió el talento por miedo nos hace considerar que hay gente, nosotros no, hay gente. Esto no nos habla a nosotros, ustedes saben, porque nosotros tenemos la vaca atada, las tenemos todas. Pero hay gente, ojo, que no seamos nosotros, hay gente que hace eso y que debemos evitar, o sea, enterrar los talentos, evitar a toda costa hacer eso. La Biblia nos enseña que no tenemos que tener miedo. El Dios de este mundo es el diablo y tiene un ejército de gente que apoya sus causas de puro mal en contra de la humanidad y en directa oposición a nuestro querido Dios. Ese ente de maldad maneja los piolines, las sogas, las sogas, los cabos del mundo, para que algunos hijos de Dios entierren su talento. Nosotros, como hijos de Dios que somos, que nos percatamos, que velamos pues, como dice la parábola, debemos aprender a superar nuestros miedos personales de tal manera que podamos servir a Dios con lo mejor de nuestro ser. Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 28 dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él. ¿Para qué? Para que cuando se manifieste tengamos confianza. ¿Para qué? Para que en su venida no nos alejemos de Él. ¿Cómo? Bueno, damas y caballeros, ustedes lo leyeron conmigo. Yo leí lo mismo que ustedes leyeron. Todos leímos lo mismo. Eso es lo que dice la Biblia. No hay por qué evitar esto. Eso es lo que dice la Biblia. Estos son llamados para estar alertas, para no dormirnos en los laureles. Espero que esto signifique algo también para nuestros hermanos de afuera. Cuando uno hace algo, uno gana, no sé, notoriedad o le va bien, entonces se duerme en los laureles, ya no se esfuerza más. Eso vendría a querer decir. No dormirnos en nuestros laureles. Y que sirvamos al Señor Jesucristo llevando fruto en nuestra vida de servicio. El simple hecho de que aunque uno no sirva de esta manera, poniendo sus talentos en servicio de los demás, y que de igual manera el creyente ingrese al reino, porque ingresaremos igual, sin recompensas. Nosotros no estamos haciendo la contabilidad de las recompensas, por favor, eso lo hace Dios. Pero sí sabemos que hay recompensas que están claramente marcadas en la palabra de Dios. Entonces, igual vamos a entrar al reino. Eso debería generar en nosotros un deseo de reciprocidad a nuestro querido Dios. Él diseñó las cosas de tal modo que no importa cómo respondamos, Él quiere estar con nosotros a perpetuidad, siempre. No importa cómo nos comportemos, un Dios así merece que nosotros pongamos en marcha nuestros talentos, ¿no le parece? Un Dios que aunque no pongamos en marcha nuestro talento, quiere todavía estar con nosotros, se merece nuestro esfuerzo. Cuando dice, porque al que tiene le será dado y tendrá más, en el versículo 29 ahí de Mateo 25 que nosotros acabamos de leer, en una lectura rápida uno podría pensar que el hecho de que el que tiene tenga más sería injusto, pero no lo es cuando te pones a pensar. Jesús varias veces hizo declaraciones similares que deben ser entendidas en el contexto. La razón por la que el personaje de la parábola tiene más es simplemente porque usó su tiempo y sus recursos sabiamente sirviendo a Dios. Así de simple. Él hizo más con lo que le dieron, por lo tanto recibe más en recompensa. La persona que no tiene nada que presentar al regreso del amo es porque no usó su vida, su tiempo y sus talentos de manera sabia. Aquí Dios, mediante las palabras de Jesús, quiere hacer una declaración muy marcada de cuál será el resultado de nuestras elecciones de vida. Podríamos ver claramente
que es exagerado en realidad, porque ustedes ven estos relatos, ustedes ven que es exagerado, ahí será el lloro, el crujir de dientes, el pobre salame lo dejan afuera, ¿no? En las tinieblas. Entonces, podríamos nosotros ver que es exagerado para enfatizar el punto que quiere enseñar, porque no se le puede sacar a nadie, como decíamos, algo que no tiene, porque dice, aún lo que no tienes le será quitado, ¿se acuerdan? Bueno, eso es exagerado. Versículo 28, dice, entonces el patrón le dijo a otros siervos, tomen la bolsa de dinero de este siervo y dénsela al que tenía 10 bolsas. Sí, porque el que use bien lo que se le da, dice acá. Ah, pero ustedes no están leyendo eso. ¿Saben por qué? Porque esta es otra versión. Y yo lo tengo acá anotado y no lo leí. Entonces les digo, vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Esta es otra versión del versículo 28. Y acá se las leo mientras ustedes leen el de ustedes y se preguntaban, dicen, ¿y este qué está leyendo? Lo que pasa es que yo, en realidad mi Biblia no está en castellano, está en arameo, entonces cuando la leo a veces hago errores, ¿qué va a hacer? Hago lo que puedo por mi gente. Qué grande, qué papote, qué salame. Bueno, ahí va, les digo esta otra versión, el 28, que dice, entonces el patrón les dijo a los siervos, tomen la bolsa de dinero de ese siervo y dénsela al que tenía 10 bolsas. Sí, porque el que use bien lo que se le da, dice esta versión, recibirá más aún de lo que necesita. 29 de esta versión. Pero al que no lo haga, ¿no haga qué cosa? ¿Cuál es el contexto? No use bien lo que se le da, se le quitará todo lo que tiene. Eso es lo que dice esta otra versión. Me pareció maravilloso que en este contexto, al menos a mí, me deja mucho más claro lo que el Señor les estaba diciendo. Bien, aquí queda claro, muy claro en este contexto, que tener o no tener recompensa de nuestro Señor depende exclusivamente de las elecciones que hagamos en nuestras vidas. ¿Lo voy a leer de nuevo? Queda entonces muy claro en el contexto que tener o no tener recompensa de nuestro Señor depende exclusivamente de las elecciones que hagamos en nuestra vida. Por eso, damas y caballeros, no es importante haber recibido 1, 3 o 5 talentos. Lo importante es que todos podemos tener fruto si elegimos servir a Dios. Todos. Y cuando digo todos, ¿saben lo que quiero decir? Eso siempre me ha maravillado de Dios. Nosotros los seres humanos muchas veces hacemos nuestros juicios acerca de las personas o de la intelectualidad de las personas y vemos algunos que son brillantes y otros que en realidad no son tan brillantes. Pero nuestro Padre da talento a cada uno de acuerdo a su capacidad y me parece tan maravilloso de nuestro querido Dios, porque es lo que nosotros haríamos con nuestros hijos. Si tenemos uno que realmente es muy brillante y otro que es un poquitito más lento, que, no sé, tarda en hacer sus cosas o lo que fuera, nosotros le damos todo o no. Nosotros, capaz que hasta le damos más a ese, porque o no. Y bueno, ¿por qué pensar que nuestro Padre haría diferente con nosotros? Nos da talento de acuerdo a la capacidad de cada uno. Si tenés poca capacidad no es el problema. El problema es que uses lo poco que tenés, porque si vos sos de la categoría de 5 talentos, pero cuando viene el Señor no hiciste nada con ellos, te va a pasar lo mismo que al uno de la parábola. ¿Entendéis, no? Porque no tiene que ver con la cantidad de talentos, tiene que ver con lo que hagas vos, con lo que el Señor dejó cuando se fue. Primera Timoteo capítulo 2, terreno conocido. El realce singular de esta parábola es que la gente será recompensada de acuerdo a su trabajo. Es similar al de las 10 vírgenes que veíamos, en cuanto a que hay un tiempo para ser sabio y hacer lo que haya que hacer mientras haya oportunidad. Pero el hincapié está dado en que habrá un momento en el futuro en que el Señor vendrá y comenzará un juicio y las personas serán premiadas o no según hayan vivido su vida.
Así que una enseñanza muy importante de ambas parábolas, es decir, la de las vírgenes y la de los talentos, es que habrá una evaluación y una recompensa de acuerdo a lo que hayamos hecho con lo que nos fue dado. En la parábola de las vírgenes, el tema es la salvación, mediante la ilustración de que la gente puede entrar mientras la entrada está disponible. En la parábola de los talentos, el siervo es juzgado y recompensado de acuerdo a lo que haya hecho en su vida. Ambas son lecciones muy importantes y apuntan a que nosotros sepamos qué hacer con lo que tenemos, tanto con el talento que tenemos como con el tiempo que tenemos para ejercer ese talento. Ojo al piojo. Ya conocen 1 Timoteo 2:4 que dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Para nosotros debiera ser más importante lo que quiere nuestro Señor que lo que queremos nosotros. Fue nuestra la decisión de que seamos, es decir, fue nuestra la decisión de permitirle a Dios que nos haga salvos. ¿Lo ven? En realidad, de alguna manera nosotros elegimos creer la información que alguien nos compartió de la palabra de Dios y entonces Dios nos hizo salvos, ¿verdad? Fue una elección que nosotros hicimos. Ahora bien, nosotros podemos seguir eligiendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dios se merece nuestro esfuerzo. ¿No les parece? Marcos capítulo 8. En el versículo 38 dice, ayer hablábamos de versículos crudos, que yo decía, no rudos, crudos, que vienen así, son versículos sin anestesia. Ahí vienen, listo. Es así, Marcos 8, 38. Porque el que se avergonzare de mí, del Señor Jesús, y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Dijo eso? Es lo que quiso decir. Es así. Lo dijo, es lo que quiso decir. Segunda de Pedro, capítulo 1, nuestro querido Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Va a ser, no sé, ustedes no fantasean con encontrarse con Pedro y saludarlo, abrazarlo y decir, ay Pedro, ¿por qué hiciste tal cosa? O ay Pedro, qué bueno tal otra, ¿no? Porque yo lo quiero felicitar por haber caminado el largo de una baldosa en el agua, aunque se haya caído, ¿no es cierto? Porque muchos hablan de que él, ¿verdad? Él desconfió del Señor y ¿qué pasó? Se hundió, ¿no es cierto? Bueno, pero ¿saben una cosa? Él caminó más sobre el agua que lo que caminé yo. Porque en la lluvia, con los charquitos nomás yo me tropiezo. Y él caminó sobre el agua en un mar embravecido. Y todos hablan de que él caminó hacia el Señor, ¿verdad? Y se cayó, ¿no es cierto? Nadie habla de que tuvieron que regresar caminando también, ¿no? Así que Pedro no era tan salame como la gente piensa. Debe haber sido un gran hombre. Por favor, cuéntenle que yo hablo bien de él. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Miren lo que está diciendo, hagan firme su vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Querés no caer? Hacé firme tu vocación y elección. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Eso es algo que nos hacemos los unos a los otros. Cada tanto nos recordamos algunas cosas. No hay que enojarse que nos digan la misma cosa una y otra vez. Y eso no significa que nosotros no prestamos atención, pero cada tanto el mundo nos distrae. Entonces es bueno tener un hermano que te recuerde tal y tal cosa de la palabra de Dios. 13. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Efesios capítulo 2. Esta es
la que acabamos de leer, la palabra de Dios en los labios de Pedro, diciéndonos que procuremos hacer firme nuestra vocación y elección. De esta manera, procurando hacer firme nuestra vocación y elección, nos será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros vamos a estar en el reino definitivamente, pero aquí habla de que haciendo estas cosas la entrada será generosa. ¿Lo dice o no lo dice? Será amplia. Es muy importante prestar atención a estas cosas. ¿Saben una cosa? Nosotros fuimos creados por nuestro Dios, es un ingeniero, es un maravilloso ingeniero, es un inconmensurable ingeniero, es un infinito ingeniero. Debe haberse sentado de alguna manera en un tablero de dibujo y entró a diseñar las cosas para... Dios mío, Dios mío. A veces uno, no sé, hablamos del cuerpo humano con Fanny muchas veces y me explica algunas cosas y yo digo, no puede ser que alguien que conozca esto, que conozca biología, que conozca medicina, no puede ser que no honre al Creador. Porque fuimos hechos maravillosamente, impresionantemente hechos nosotros. ¿Cómo puede ser que todo... A veces hasta en tonterías me pongo a pensar, si la evolución se hubiese equivocado y los agujeritos de mi nariz estuvieran arriba, cuando llueve me ahogo. La verdad, aplausos a la evolución. Si mi boca, en lugar de estar donde está, estuviera en algún otro lado, lo difícil que me sería comer. ¿No es cierto? Una oreja a cada lado, 2 ojos. Vos te ponés a pensar, mira, yo estoy acá parado, fíjate, ¿ves? No me caigo, con solamente 2 apoyos. Tomá la cámara que tiene ahí Alejandro y sacale uno de los apoyos a ver qué le pasa. Se cae, yo no, con 2 solos no me caigo. ¿Ves por qué digo que es un ingeniero maravilloso nuestro querido Dios? Pensó todo. Y nos hizo con dirección, con propósito, con objetivo. Él nos hizo pensando, va a ser esto, va a ser aquello. Yo me lo imagino. Nosotros pensamos de nuestros hijos diciendo, yo quiero que cuando sea grande sea esto, o que sea buena persona, ¿no es cierto? Que yo quiero que se case, yo quiero que tenga hijos, yo quiero verlo crecer, lo quiero ver florecer, ¿No queremos eso los padres? ¿Qué te parece que quiere nuestro Padre de nosotros? Nos hizo con dirección, con objetivo, con sentido. Estamos sobre la tierra y vamos a llevar la estruendosa novedad. Estamos en la tierra nosotros para llevar adelante sus propósitos de bien de nuestro Padre Celestial, haciendo buen uso de los talentos que nos dio. Efesios 2, versículo 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para objetivo, dirección, sentido en la vida, para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que nos quedáramos tranquilos, las hiciéramos. O no, total, cada 7 meses voy una vez a la iglesia en la casa. No, para que nosotros anduviéramos en ellas. Y nos enseña, no solo nos diseñó, sino que enseña cuál es el mejor uso de esta maquinaria. Mire esta maquinaria. La verdad que yo hice esto como broma, pero cada uno de nosotros lo puede decir. Mirá la maquinaria que somos. Mirá, somos una cosa impresionante. Somos una cosa impresionante, somos la joya de la creación. El otro día veíamos en el video, me sigue emocionando cuando veo a este señor hablando de las galaxias aquí y allá. Digo, Dios mío, todo tan grande y sin embargo Él concentró su ingeniería en nosotros. ¿Qué me pasa a mí que no me doy cuenta de eso? Que yo soy más grande que todas las estrellas y las nebulosas que veíamos el otro día. ¿Qué me pasa si yo no me avivo, si yo no me doy cuenta que es así? Nuestro precioso Dios
Es un maravilloso, es un amoroso ingeniero. Santiago 1, por favor. Nos creó con propósito. Versículo 22 dice: pero sed hacedores de la palabra. Nosotros tenemos que invertir nuestra vida, nuestros talentos entre los nuestros y entre los que no son nuestros para que sean nuestros también. Porque en realidad los hombres y las mujeres naturales son nuestros clientes. Si vos te pones a pensar, son prospectos. Nosotros nos llegamos a ellos para que ellos tengan lo que nosotros tenemos. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego se olvida cómo era. No sabe si era alto, rubio, de ojos celestes, o petizo, negro y de ojos negros. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Tomar acción en la palabra de Dios que vamos conociendo es muy importante, es muy necesario y es muy recompensante. Siempre teniendo en cuenta que algunas de las cosas que nuestro Señor les dijo a sus discípulos deben ser entendidas e interpretadas de acuerdo al momento en que fueron dichas, a las personas que fueron dichas. Por eso nosotros estudiamos a nuestro Señor en los Evangelios y vemos qué es directamente para nosotros y qué fue instrucción para Israel. Pero de esto hay mucho para nosotros, aunque le hablara a Israel, porque hay verdades que son internacionales, qué sé yo, son de todos. Cuando nosotros hacemos lo que dice Romanos 10:9, es cuando nosotros reconocemos a Jesús como el Señor, no a Jesús como mi Señor, ¿verdad? Que si confesares con tu boca que Jesús es mi Señor, dice, no, ¿viste? No lo reconoces como tu Señor, lo reconoces como el Señor. Es en la vida de servicio que vos lo reconoces como tu Señor, ¿está bien? Una cosa es reconocerlo como Señor y otra cosa es hacerlo Señor. Son dos cosas diferentes. El primer paso es esencial, saber que Él es el Señor, reconocerlo como el Señor. Y luego, en la medida que vos vas actuando y vos vas sirviendo, en esa medida que vos lo hagas, vos lo vas haciendo Señor de tu vida. Y los demás se van a dar cuenta cuando Jesús es tu Señor. Porque es parte de tu vivir, no necesitas decirle a nadie cuando vos haces a Jesús tu Señor. Todos los santos hijos de Dios hemos confesado que Él es Señor, pero no todos lo hacemos Señor en nuestra vida. Para que eso sea una realidad, debemos permanecer en Él y andar como Él anduvo. Hebreos 12. Lo que estamos hablando significa que nosotros ponemos en marcha, actuamos nuestros 2, nuestros 5 o nuestro 1 talento. En el relato de la parábola no hubo crítica hecha al de 1 talento, diciéndole que era una vergüenza que no fuera de la categoría 5, ¿verdad? Eso es muy importante extraer de la parábola también. Lo importante es traer fruto que dé gloria a Dios y honra al Señor de nuestra vida. Fruto, 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 fruto. Eso es el cristianismo. El cristianismo es una vida con fruto. Y no que busques el fruto viene solo, vos no tenés que buscar el fruto. Al vivir como hay que vivir, como nos enseña la palabra de Dios que podemos vivir, el fruto va a venir. Puede llevarnos toda la vida y de hecho en realidad lo hace. Pero debemos correr con paciencia la carrera de la fe sin desmayarnos. Hebreos 12, versículo 1 dice: por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, son los testigos de la fe que están en el capítulo 11. Léanlo, bueno, seguro lo han leído, es maravilloso lo que dice ahí.
Bueno, tenemos nosotros, como la palabra es verdad, cuando vos lees lo que dice Hebreos 11, vos estás delante de esos testigos, son una nube de testigos. Entonces dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo lo hacemos? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Le fue muy bien a nuestro Señor al hacer lo que tenía que hacer. Ninguno de nosotros tiene que hacer lo que nuestro Señor Jesucristo, pero Él se extendió hasta el máximo, todo lo que tenía que dar lo dio, o sea, su vida. Vos no tenés que dar tu vida, Él murió por nosotros, pero podés dar tu vida sin necesidad de dejarla sobre un madero y de perder los litros de sangre que cada uno de nosotros tenga, pero lo podés hacer imitándolo a nuestro Señor. Esa es la carrera de la fe. ¿Hasta cuándo? Bueno, Él la corrió hasta cuando ya no tenía más sangre, ¿verdad? Bueno, ¿vos tenés sangre todavía? Bueno, correla, correla, sin desmayar, correla, es difícil, caramba que es difícil. Por supuesto, todo el mundo se te opone. Nosotros no nos oponemos, nosotros oramos para que no tengas obstrucciones en tu presentar la palabra de Dios. Yo quiero que mis hermanos, no solamente los que veo acá, no solamente los que comulgan en palabras sobre el mundo, todos mis hermanos, quiero que les vaya recontra bien, que ellos puedan proclamar la palabra de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Quiero que todos mis hermanos, los que conozco y los que no conozco, aquellos con los que me llevo bien y con los que no, quiero que todos proclamemos el Evangelio, porque es mi negocio, damas y caballeros, es mi negocio, porque es el de mi Padre, por eso digo que es mi negocio, es el de mi Padre. Entonces, quiero que todos, que no tengan obstrucción y que si la tienen, que no desmayen, que sigan. Dios no nos oculta que a veces la vida es cuesta arriba. 2, de nuevo, por favor. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Bueno, en el 3 te dice que consideres a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué? Para que mi ánimo no se canse hasta desmayar, que me canse, pero no que en mi cansancio yo me quiebre y me desmaye. Y bueno, si estoy cerca del desmayo, ya me he desmayado, bueno, yo puedo ir a la iglesia en mi casa y estar con mis hermanos en Cristo y pedir una mano. Pedir que juntos oremos, pedir, mirá, estoy cansado, yo quiero largar todo esto, la verdad que me pasa esto, me pasa aquello. Lo escuchás, lo abrazás, se juntan 2 o 3 o uno solo, se juntan y entonces oran, para que ya no tenga ese deseo de desmayar y ese deseo de abandonar. ¿Nunca les pasó? Vean, esta vida es dura, les digo porque probablemente no lo sepan. ¡Caramba que dura! Todo el mundo sabe que esto es duro. Todo el mundo sabe, todos nosotros sabemos que la vida, el mundo, esta desgracia que está alrededor nuestro, se nos opone. No quiere que hagamos lo que estamos haciendo. Piensen ustedes lo que le costó a cada uno venir a la reunión anual. Lo que nos costó a nosotros hacerla. Pasaron 3 años. Mirá si nos costó. ¿Nos desmayamos? No, porque nos bien abrieron las puertas. Nosotros la hicimos igual. Es así. Pero si vos estás solo, sin una reunión de creyentes, o estás en tu reunión de creyentes, 2, 3, 5, 7 personas, y al año son 2, 3, 5, 7 personas. Y al año y medio son 2, 3, 5, 7 personas. Y a los 10 años son 2, 3, 5, 7 personas, damas y caballeros. Dice que el Señor añadía a la iglesia cuando ellos proclamaban en el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. No tenés incremento, entonces hay eso que no estás haciendo. Porque a veces las cosas yo las veo así matemáticamente. Si vos proclamás el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo, igual a el Señor añadía a cada iglesia a los que iban a ser salvos. Vos ves que no hay añadidura, entonces la otra parte de la ecuación no se cumple. ¿Lo ves?
es axiomático. Es importante que nosotros estemos juntos, que cada tanto tengamos estas reuniones, son maravillosas nuestras reuniones en las casas y cada vez que podemos en nuestras ciudades y cada vez que podemos hacer un fin de semana en la palabra de Dios y no un hiper, mini, casi fin de, qué sé yo, esas cosas locas que hacemos nosotros también. Un fin de hecho y derecho, juntarnos varios y estar juntos, abrazarnos, charlar, compartir la palabra de Dios, comer con alegría y sencillez de corazón. Caramba, somos gente digna de que otros quieran estar con nosotros. Nosotros queremos estar con nosotros. Nosotros nos extrañamos a nosotros cuando no estamos con nosotros. Hay un montón de nosotros en lo que yo digo, ¿verdad? Porque somos nosotros los que hacemos la diferencia en el mundo. Nosotros podemos hacer la diferencia en el mundo. Hoy creo que estábamos hablando que cuando fue por primera vez que los gentiles recibieron la palabra de Dios, hubo un ángel que le dijo a Cornelio, mirá, mandate a Pepe y a Francisco que vayan a buscar a un tal Pedro que está en Jope. Y salieron a buscarlo, ¿se acuerdan? Bueno, fue un hombre que recibió la revelación de un enviado de Dios que fue a buscar a Pedro. Coincidentemente, Pedro en ese momento vio una sábana que venía así y que estaba llena de cosas que para él eran inmundicias. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, y entonces viene una voz del cielo, levántate Pedro, mata y come. Y yo, no, pues, ahí hay cerdos, ¿qué voy a comer yo? Jamón, jamás. Y después le dio al jamón, a la bondiola, a la mortadela, al salame, se sacó el gusto Pedro, ¿verdad? Bien. ¿Por qué el Espíritu Santo o Dios, que es tan poderoso, por qué no le dijo a Cornelio cómo son las cosas? Porque mandó a buscar un hombre, porque Dios diseñó su palabra para que los hombres la compartan con los hombres, ser humano a ser humano. La tierra, damas y caballeros, el mundo, damas y caballeros, necesita que nosotros nos despertemos y salgamos. Y cuando lo hacemos, no hay para Dios gozo mayor que vernos caminar en su amor. Gracias a Dios por las canciones, ¿verdad? Porque Dios necesita, no tiene manos sino las nuestras, boca sino la nuestra. Él tiene boca, por supuesto que tiene mejor que boca y que mano, pero lo que quiero decir es que Él necesita que nosotros salgamos al mundo y le comentemos lo que nosotros sabemos. Mateo capítulo 7, por favor. Estas enseñanzas que estudiamos en Mateo 24, 25, ayer y hoy, fueron dadas a sus discípulos al final del ministerio de nuestro Señor, unos días antes de su crucifixión. No solamente se las dio para información, sino para aplicación, y nos sirven a nosotros hoy día. Mateo 7, versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vean, nosotros sabemos que todos los que ya somos hijos de Dios tenemos la entrada asegurada al reino de su Padre, que es nuestro Padre ahora. No obstante, lo único que verdaderamente evidencia que Jesús es nuestro Señor es hacer la voluntad de nuestro Padre y ninguna otra cosa. No es que vos me digas, sí, Jesús es mi Señor. Yo te quiero ver andando según el Señor Jesucristo. Si vos decís que permanecés en Él, tenés que andar como Él anduvo. Primera de Juan, capítulo 3. Versículo 16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El cristianismo no es palabra y lengua, es hecho y verdad. Palabra y lengua, cualquiera puede tener palabra y lengua, pero el cristiano tiene que ser hecho y verdad.
Nosotros tenemos que andar lo que nosotros proclamamos. Nosotros tenemos que traer a la gente a que quieran ese no sé qué sé yo, que tenemos nosotros, que ellos no entienden y que un día pueden llegar a entender. No es correcto comparar nuestros propios talentos con los de los otros. No siempre podemos saber cuáles sean los talentos de los otros. Aún algunos todavía no sabemos cuál es nuestro propio talento, ¿verdad? Y en esto de los talentos estamos lentos, muchas veces. Así que a ponerse rápido con los talentos. En lugar de hacer eso, debemos enfocarnos en usar nuestros talentos para Dios con lo mejor de nosotros, para gloria de Dios, para la bendición del resto de nosotros. En lugar de eso, nosotros debemos ayudarnos los unos a los otros a empeños cada vez más dignos para Dios y para nuestro Señor. ¿Saben por qué? Porque de esa manera nosotros podemos crecer en conjunto y servir como familia. El mundo nos necesita. Necesitamos nosotros despertarnos y darnos cuenta de la importancia y de la necesidad que tenemos nosotros, la importancia que tenemos nosotros y la necesidad que tiene el mundo de todos nosotros. Gracias, querido Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, porque vos te pones a pensar acerca de lo que vos nos diste, acerca de lo que nosotros podemos hacer por los demás. Realmente, Dios, gracias porque se te ocurrió darnos a nosotros semejante privilegio. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Muy buenas noches. Gracias. Dios los bendiga. Gracias.